Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas que hoy día les va a hablar acerca de la violencia en Guayaquil. La violencia en Guayaquil es de vieja data, viene desde la época de la colonia, porque es desde ese tiempo un lugar donde la plata valía más que la vida, y hasta ahora continúa eso. Ya desde el tiempo de la colonia, las enfermedades eran la primera causa de muerte en ese lugar, y esto se debía pues a que enfermedades como la varicela, la viruela, el sarampión, la tosferina, la tuberculosis, la malaria, la fiebre amarilla, en ese lugar tropical húmedo tenía una magnitud que no tenía en otros lugares de la costa del Pacífico de Sudamérica, especialmente en puertos menos húmedos como los puertos de Lima o de Santiago. La vida aquí entonces se convirtió en una posibilidad que a veces se convertía hasta en, se podría decir, en un caso de una posibilidad remota. La vida duraba poco y, como vuelvo a repetir, la mayor causa de todos los problemas era la insalubridad y no se diga la violencia. La violencia se debía pues, como ya todos podemos comprender, a que era un puerto, mucha gente de los marinos en general en esos tiempos, desde la época de la colonia, eran gente que vivía una vida de suspenso, sin muchas expectativas. Habían piratas que llegaron a Guayaquil, uno de ellos, un pirata francés, se apropió de Guayaquil durante 3 años hasta que pidió recompensa por devolver Guayaquil. Es decir, la violencia fue parte de la forma natural de supervivencia en esa zona. Esta insalubridad de Guayaquil se volvió muy visible ya en el siglo XX, cuando los Estados Unidos construyó el canal de Panamá. Y recordemos que en ese lugar, pues, la construcción del canal de Panamá la empezaron los franceses, pero más tarde fueron los norteamericanos los que asumieron la construcción, porque los franceses desistieron de ella debido a que miles y miles de sus trabajadores murieron por malaria y por fiebre amarilla. Estados Unidos envió su ejército a hacer una campaña de fumigación para eliminar el mosquito, y la eliminación del mosquito fue la que le permitió construir primero una línea férrea y luego el canal de Panamá para unir el Pacífico y el Atlántico. Para 1914 este canal estuvo construido, pero se dieron cuenta que la enfermedad no se resolvía, seguía siendo un gran problema, y al examinar de dónde provenía el mayor foco infeccioso que traían las embarcaciones que venían especialmente de Chile y Perú, acordémonos que Perú era el gran productor en ese momento de guano, que era algo muy importante porque Estados Unidos había sufrido una tremenda desertificación, y del cobre, porque empezaba la época de la electricidad, entonces el cobre de Chile era muy importante y tenía que pasar por el puerto de Guayaquil, y ahí se contaminaban los barcos con fundamentalmente la fiebre amarilla. Entonces la misión Rockefeller fue enviada para resolver ese problema, y llegó con ella Heido Noguchi, el famoso médico japonés que hizo grandes contribuciones para la lucha contra la fiebre amarilla. Así, Guayaquil se fue declarado recién en 1917, prácticamente después de la Primera Guerra Mundial, puerto libre de infecciones, pero llegó la gripe española. Así, la pandemia, la muerte, se volvió a presentar siempre en Guayaquil, como lo ha hecho sobre todo a lo largo de todos los siglos. En consecuencia, la vida en Guayaquil se volvió una vida fugaz, y surgió la desesperante necesidad de vivir y de sobrevivir cada día, hoy convertida en la informalidad, que durante la pandemia fue la primera causa de la gran cantidad de muertos y enfermos
pues la gente de Guayaquil no podía guardar el distanciamiento social que le exigía el gobierno y las medidas sanitarias aplicadas para combatir al COVID-19. El que no trabaja no come en Guayaquil, y eso es el principal problema. Pero se trata de una informalidad donde se trata de vender lo que se encuentra, y muchas de las cosas que se venden son aquellas que se roban, o inclusive lo que se viene como contrabando en el puerto. Por esto es famosa la bahía de Guayaquil. Así, jugarse la vida por cualquier cosa se convirtió en algo normal. Jugarse la vida para robar, jugarse la vida para meter contrabando, jugarse la vida para resolver cualquier disputa y para apropiarse inclusive de un barrio. Hoy, ese ambiente se ha convertido en un territorio de violencia donde las mafias, los carteles que originalmente eran bandas juveniles que empezaron con los Nieta, con los Latin King, hoy esas bandas juveniles se han convertido en el cartel de los Lagartos, que es un cartel propio del puerto principal, y el cartel de los Choneros, que es un cartel que se origina en el puerto de Manta, a pocos metros de donde estaba la base militar norteamericana, y que viene de una población denominada Chone, donde increíblemente existe desde ya antes de la conquista española una etnia indígena que tenía la piel más blanca. Y luego, con la conquista española, se creó ahí un refugio de alemanes y franceses, porque recordemos que en la época de García Moreno quiso declarar protectorado de Francia a Ecuador. García Moreno estudió en Francia y trajo algunos franceses que se asentaron en esta zona, y junto con los alemanes que durante la primera parte del siglo XX se asentaron en la provincia de Manta, donde hicieron Industrias Ales, que quiere decir Industrias Alemanas S.A., que producían aceite, tagua, y más tarde sacaban el caucho también de la provincia de Esmeraldas. En este lugar, donde existe una gran cantidad de personas blancas, de raza blanca, se formó un cartel de gente que tiene la particularidad de ser muy violenta desde la época de la colonia, porque los chonos eran los indios que desde Daule impidieron a los conquistadores españoles fundar en ese lugar la ciudad de Guayaquil. Le quemaron cuando fueron a fundar. Entonces los españoles cruzaron a la otra orilla donde estaban los huancavilcas, que eran unos indios más tranquilos, y con ellos se lograron crear la ciudad de Guayaquil. Pero tenían siempre como adversarios a los chonos o choneros y a los los punaes, que eran otros indígenas que se le rebelaron contra los españoles en repetidas ocasiones. Así pues nació una mafia, un cartel que ya desde épocas de la colonia se ha caracterizado por ser de nativos y de blancos muy violentos, que ahora están disputándose los territorios de los puertos del país junto con los lagartos, que más bien comprenden una raza de gente más morena, más mestizas, propios de Guayaquil, que se disputan especialmente los barrios del sur de la ciudad. Pero la situación se complica porque hoy los jóvenes que han visto la vida de sus padres y que ellos pues no les han dejado mucho que decir, más bien recuerdan de sus padres que les dejaron malos gobiernos, que les dejaron pobreza, les dieron una educación que ahora no les sirve para nada, porque la educación que se da en Ecuador es una fabricación de ninis, gente que ni estudia ni trabaja cuando termina el colegio o la escuela, e inclusive cuando ya termina la universidad.
Esto ha llevado a que los jóvenes procuren apropiarse de barrios y hacer en esos barrios todo lo que les da la gana. Comenzaron con los Latin King, con los Nietas, que inclusive tenían como condición fundamental para entrar a esas bandas asesinar o violar. Los que podían asesinar y violar eran incluidos en las bandas. Así se creó un purgatorio de jóvenes llamado Guayaquil, donde ellos pagan por los errores de sus padres que han llegado a elegir presidentes que son traidores, ladrones. Y estos presidentes traidores y ladrones, inclusive han llegado a ser poder en el Ecuador. El caso de Lenín Moreno es extraordinario. Un traidor que se convierte en presidente y ahora inclusive en representante de los discapacitados en la OEA. Y también ellos han sido testigos de cómo los ricos, como los banqueros, que se apropiaron de todos los recursos de los depósitos de los ecuatorianos, se autoprestaron y luego fugaron con ese dinero fuera del país en 1999, han podido nuevamente llegar al poder y ser poder con Guillermo Lasso. Gente que robó y estafó a los ecuatorianos, hoy está en el poder. Entonces, no podemos pensar que la forma y el sistema electoral que tenemos en el Ecuador les da a las personas honestas, capaces, inteligentes, valiosas, que hacen sacrificios, que trabajan día y noche, que tienen imaginación y creatividad, la oportunidad de ser gobierno. En el Ecuador, la persona que tiene la posibilidad de ser gobierno, como hemos visto, es desde los discapacitados hasta los ladrones. Esto hace que los jóvenes, especialmente de Guayaquil, vean la necesidad de utilizar la violencia para poder obtener aquello que en su corta vida no lo podrán obtener en el futuro. Y por eso se han convertido en parte de estos carteles de la droga, donde la gente hace y deshace, porque hay una gran demanda de droga por parte de los Estados Unidos y porque hay un financiamiento, hay armamento, hay ventajas, hay posibilidades, hay alianzas con carteles de Colombia y México que les permiten de la noche a la mañana tener todo aquello que los estudios, el trabajo, el barrio, sus padres y los gobiernos de Ecuador no les han sabido dar. Muchas gracias.